La fe cristiana explicada. Capítulo 1. Llamados a ser perfectos. Todo cristiano, con independencia de su estado civil, profesión o circunstancias particulares, está llamado a la santidad, a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Jesucristo mismo nos exhortaba a buscar la perfección, objetivo final de nuestra llamada a la santidad. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Uno podría preguntar, ¿perfecto? ¿Es posible la perfección para un ser humano? La idea de tratar de ser perfecto va contra las normas culturales contemporáneas, que constantemente nos recuerdan que nadie es perfecto, que el perfeccionismo no es sano, que no debemos agobiar a los demás esperando que sean perfectos, y que debemos aceptarnos tal como somos. La perfección es, sin duda, un noble objetivo imposible de alcanzar en esta vida. Sin embargo, Cristo nos llama a esforzarnos por la perfección. De hecho, Dios nos ha creado para compartir su vida perfecta y divina, como declara el Catecismo de la Iglesia Católica al comienzo. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Perfeccionarnos en la santidad significa imitar el ejemplo de Cristo, amar, ser misericordioso y perdonar a los demás de la misma forma que Dios nos ama, es misericordioso con nosotros y nos perdona. En el Evangelio, cuando el joven rico le preguntó cómo podía alcanzar la vida eterna, Cristo le pidió cumplir los mandamientos. Cuando el hombre persistió en su pregunta, afirmando que ya había obedecido los mandamientos durante toda su vida, Cristo le invitó a dar el paso siguiente: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El camino hacia la perfección no es solo el de la obediencia, sino también el de la vida interior, y no requiere más que convertirse en un verdadero seguidor de Cristo comprometiéndose completamente al servicio de Dios y del prójimo. El Catecismo dice esto en la invitación de Cristo al joven rico para ser perfecto. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2053. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Perfeccionar en la santidad significa, por tanto, imitar completamente el ejemplo de Cristo. La santidad, sin embargo, requiere, además de una simple imitación de los atributos de Cristo, y de la mera obediencia a los mandamientos, una verdadera relación con Dios. Estamos llamados no solo a obedecer su voluntad, sino también a conocerle personal e íntimamente. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2842. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación, vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia, y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu que es nuestra vida puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. No seremos verdaderamente perfectos hasta que no entremos por las puertas del cielo. Para ser absolutamente perfecta, una persona debe cumplir con el objetivo final para el cual ha sido creada. Debido a que cada ser humano fue creado para compartir la vida divina de Dios, y esa participación plena en la vida divina es solo posible en el cielo, nuestra perfección no existirá hasta entonces.
llamada a la santidad. La perfección, sin embargo, sigue siendo el objetivo dado por Dios para todos aquellos que se han convertido en miembros de la Iglesia a través de las aguas del bautismo. El Concilio Vaticano II, 1962-65, hizo hincapié en ese objetivo cuando reafirmó lo que popularmente se ha conocido como la llamada universal a la santidad. De Lumen Gentium 40. El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, por lo mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Citando documentos del Concilio Vaticano II, el Catecismo señala que la Iglesia, aunque de por sí es santa, está llena de personas que aún están buscando la perfección. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 825. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Los seres humanos fueron creados no solo para la vida en la tierra, sino para la vida eterna en el cielo. Nuestro camino en la tierra hacia el cielo requiere un crecimiento continuo en santidad para que podamos vivir con la bendición completa de Dios. En este sentido, nos referimos a la vida como una peregrinación, y a los fieles como peregrinos de la Iglesia, otro término que se utiliza en los documentos del Concilio Vaticano II, en la tierra. La vida es un peregrinaje, que se llena de dificultades y pruebas para nuestra fe, pero que también se puede completar con éxito con la ayuda de Dios. Como escribió San Agustín, la Iglesia avanza en su peregrinación en medio de las persecuciones de este mundo y de los consuelos de Dios. Nuestra búsqueda peregrinante hacia la santidad implica necesariamente creer en lo que Dios nos ha revelado, y tratar de hacer su voluntad en todas las cosas, amarle y servirle a Él y al prójimo en respuesta al amor perfecto que Él nos ha dado. De Lumen Gentium 41. Por tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2013. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Llamados a ser santos. La historia de la Iglesia es la historia de la santidad. En virtud de nuestro bautismo, todos, sacerdotes, religiosos y laicos, estamos llamados a ser santos testigos de Cristo en todas las circunstancias. Durante casi 2000 años, la Iglesia ha estado influyendo en la vida de aquellos a los que ha llegado al transmitir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo. Muchos hombres y mujeres santos a lo largo de los siglos han servido a Cristo y a su Iglesia, mostrando el amor ejemplar a Dios y al prójimo, dando testimonio del mensaje evangélico a los pueblos de todo el mundo. Muchas de estas santas personas han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia como santos. Definido de forma más amplia, sin embargo, un santo es cualquier fiel, que se ha comprometido en buscar la santidad. San Pablo se refiere en varias ocasiones a la vida de los fieles como santos. La palabra santo deriva del latín sanctus, que significa santo. Para ser santo, para llegar a ser santo,
Seguimos el ejemplo de la vida de Cristo y sus enseñanzas, tratando de identificarnos completamente con Él de palabra y de obra. La imitación de Cristo ha llevado a muchas personas a vidas fascinantes y a vivir su fe al máximo. La iglesia primitiva, por ejemplo, vio un gran número de personas que vivían con gusto su fe en Cristo e incluso morían por sus creencias. En todas las épocas, quienes siguen a Cristo sufren rechazo. Cristo nos advirtió que esperáramos esto. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. También utilizó palabras de aliento, yo estoy siempre con vosotros, hasta el fin del mundo. Los primeros 300 años de la Iglesia vieron a muchos cristianos morir por Cristo durante las persecuciones, primero por parte de las autoridades judías y luego bajo el Imperio Romano. La persecución y el martirio de los fieles cristianos, sin embargo, no es un fenómeno relegado a los empolvados anales de la historia. Los cristianos han muerto por su fe en todos los siglos y en todos los continentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de cristianos fueron asesinados por los comunistas y los nazis por ser testigos de Cristo. De hecho, como mártires han muerto muchos más en el siglo XX que en la Iglesia primitiva. A pesar de que a la mayoría de nosotros probablemente no se nos pedirá morir por Cristo de esta manera. Él espera que todos nosotros trabajemos para llegar a ser santos en nuestra vida ordinaria. La llamada universal a la santidad exige nada menos que vivir siempre con el objetivo final del cielo en nuestro corazón. Un solo cuerpo en Cristo. Además de Iglesia peregrina, el Concilio Vaticano II describe a los fieles cristianos como el cuerpo místico de Cristo. Este título, que proviene de los escritos de San Pablo, indica que, a través de la acción de Cristo, cada miembro de la Iglesia forma parte de su cuerpo místico. Al igual que el cuerpo tiene diferentes órganos que sirven para fines diferentes, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la Iglesia. Si no somos capaces de cumplir con la función que Cristo ha planeado para nosotros, dañamos a todos los demás miembros del cuerpo místico y, lo que es peor, a Cristo. Este tema se abordó nuevamente en el Concilio Vaticano II en el documento Apostolicam Actuositatem. Decreto sobre el apostolado de los laicos. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. La Iglesia fue fundada con el propósito de difundir el reino de Cristo por toda la tierra para la gloria de Dios Padre, para permitir a todos los hombres compartir su redención salvífica 15, y que a través de ellos todo el mundo puede entrar en una relación con Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a la consecución de este objetivo se denomina apostolado, que la Iglesia realiza de diversas formas a través de todos sus miembros. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Ninguna parte de la estructura de un cuerpo vivo es meramente pasiva, sino que comparte las funciones como la vida del cuerpo. Así, también, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. De hecho, la unión orgánica en este cuerpo, y en la estructura de los miembros es tan compacta que el miembro que no realice su propia contribución para el desarrollo de la Iglesia no debe ser considerado útil ni a la Iglesia ni a sí mismo. En la Iglesia hay diversidad de ministerios, pero una sola misión. Cristo confirió a los apóstoles y a sus sucesores el don de enseñar, santificar y gobernar en su nombre y su poder. Pero los laicos, de modo semejante, comparten el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo y, por tanto, tienen su propia parte en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. De Apostolicam Actuositatem, numeral 2. Ejercitan el apostolado de hecho en su actividad dirigida a la evangelización y santificación de los hombres y en el orden temporal penetrante y perfeccionador del espíritu del Evangelio.
De esta manera, su actividad temporal da testimonio abierto de Cristo y promueve la salvación de los hombres. Dado que los laicos, de conformidad con su estado de vida, viven en medio del mundo y de sus preocupaciones, son llamados por Dios para ejercer su apostolado en el mundo como la levadura, con el ardor del Espíritu de Cristo. Hay, por lo tanto, otra dimensión comunitaria a esta llamada a la santidad. No se trata solo de nosotros como individuos. El bautismo nos obliga a buscar la perfección no solo para nosotros, sino también para los demás. Esto lo hacemos a través de nuestro testimonio evangelizador que impregna el mundo alrededor nuestro con el espíritu del Evangelio. No solo debemos tratar de crecer en la santidad, sino dar ejemplo de santidad y alentar a otros a hacer lo mismo modelando nuestras vidas y acciones en Cristo y conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es una petición muy grande. Sin embargo, con la ayuda de Dios, es totalmente posible para cada persona. El don de la gracia. El bautismo nos da algo más, nos da la gracia, una participación en la vida divina de Dios. Si estamos en estado de gracia, entonces Dios está presente en nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios? 17. En la gracia recibida en el bautismo, tenemos la semilla de la santidad. Es nuestra tarea de vida hacer crecer esa santidad mediante el desarrollo de una intimidad con Dios a través de la búsqueda de la santidad, y nuestro servicio a Dios y al prójimo. Pero, ¿qué es la gracia? El Catecismo dice: Del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1997. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Por medio de la gracia santificante, compartimos la vida y el amor de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mayor de los dones nos ayuda a responder a la voluntad de Dios. Nos permite crecer continuamente en sabiduría y libertad, y elegir cada vez más el bien sobre el mal. Cada vez que decidimos servir a Dios, nos convertimos más a Cristo, y cuando nos hacemos más como Cristo tenemos mayor efecto en el mundo. El bautismo, por tanto, nos proporciona la misión en la vida y los medios para alcanzar este objetivo. En los Evangelios, Cristo compara esta transformación con la cocción del pan. Cuando se le agrega levadura a la masa cambia y se eleva, a pesar de que no podemos ver realmente la levadura. De forma parecida, nuestro testimonio vivo de la presencia de Cristo nos lleva a responder, cambiar y crecer con nuestro ejemplo. Somos levadura o fermento, para el mundo. Este cambio se adquiere con nuestro propio crecimiento en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad que hemos recibido en el bautismo. Estas virtudes nos ponen directamente en contacto con Cristo y su gracia. En particular, debemos demostrar nuestra caridad, que es un verdadero amor a Dios y al prójimo, para que el amor de Cristo brille a través de nosotros. Esto lo conseguimos mediante una relación firme y verdadera con Dios y con los demás. Por nuestra amistad con los demás, se guiarán con nuestro ejemplo y aliento. Es parte del apostolado o misión evangélica, de todos los bautizados que sirvan como una especie de levadura en medio del mundo. Cristo mismo es nuestro modelo de santidad. Si cooperamos con la gracia que Cristo nos ha dado, seremos más eficaces en nuestro apostolado, y Él llevará a cabo su plan a través de nosotros. Cuanto más demuestren nuestras palabras y acciones hacia los demás que nos identificamos con las palabras y los gestos de Cristo, mayor será el éxito en guiarles en la búsqueda de la santidad. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada.
Las características de un discípulo. La llamada universal a la santidad es una llamada al verdadero seguimiento. Ser discípulo de Cristo significa seguirle, escuchar la llamada a la santidad y responder en consecuencia. Si nos tomamos en serio la santidad personal, hay una serie de características que nos marcan como discípulos de Cristo. Primera, nos adaptamos a Cristo en la palabra y en la acción. La vida de Cristo en el Evangelio es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Cristo habló en contra del pecado y la injusticia y trataba a todos con amor y compasión. Trabajó por el bien de todos, ofreciendo su amor, cuidado y la sanación para todos, con independencia de la riqueza o condición. Tuvo especial preocupación por los pobres, los marginados, los enfermos y los afligidos. Segunda, buscamos la voluntad del Padre en todas las cosas. Descubrimos la voluntad del Padre con la oración, recibiendo los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia con regularidad y dejándonos guiar por la sabiduría de la Iglesia. La santidad implica unir nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Un buen confesor o director espiritual puede servir de gran aliado en esta tarea. De hecho, el camino de la santidad se recorre a través de los sacramentos de la Iglesia. En el bautismo, quedamos limpios del pecado original, recibiéndolo en la Iglesia y con la efusión del Espíritu Santo. En la confirmación y en la Eucaristía completamos y fortalecemos esa iniciación para vivir la vida cristiana. Mediante la penitencia, nuestros pecados son perdonados para que podamos empezar de nuevo por la senda de la virtud y la santidad. En el matrimonio o en el orden sacerdotal, recibimos los dones necesarios para el estado de vida al que cada uno está llamado. En la unción de los enfermos, se nos concede el perdón, nos da valor para afrontar el sufrimiento y prepararnos para la muerte y la entrada en una nueva vida. Todos los sacramentos son fuentes de gracias abundantes. Analizaremos cada uno de los 7 sacramentos en capítulos posteriores. Tercera, nos entregamos a la gloria de Dios. Servir a Dios es reconocer su gloria y poder para que el bien que hacemos se realice en su nombre y con toda la debida humildad. Dios es la fuente última de los dones que usamos para servir a Dios y al prójimo. Nuestra glorificación a Dios se expresa a través de la oración y la acción. Cuarta, tratamos de amar y servir al prójimo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La caridad es el alma de la santidad. Dios pone en nuestras vidas a las personas que necesitan nuestra ayuda. Debemos tratar de ayudarles en la medida en que sea prudente y seamos capaces. Aceptamos las cruces que inevitablemente nos vendrán. El sufrimiento en esta vida es inevitable, pero Cristo da valor a nuestros sufrimientos cuando nos unimos a su dolor. Cuando ofrecemos nuestros sufrimientos por los demás, tienen un valor redentor tanto para nosotros como para aquellos por los que rezamos. Incluso cuando elegimos a Dios, debemos reconocer siempre que Dios nos ha escogido en primer lugar. Es Él quien nos invita a la santidad, es Él quien ofrece su gracia, su guía y su ley para que podamos crecer en santidad. Buscar la santidad para ser acogido en la vida eterna es el objetivo de nuestra existencia. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No olvidemos, por tanto, que nos encontramos en el redil del Maestro con el fin de lograr ese meta. Evangelización. Buscar la santidad personal aporta un nuevo significado a nuestras vidas. Todo lo que decimos y hacemos debe ser evaluado por si es coherente con la voluntad de Dios, y contribuye o impide la búsqueda de una mayor santidad. Cada persona debe hacerse las siguientes preguntas: ¿esta palabra o acto me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Estoy usando enteramente los talentos que Dios me ha dado para mostrar mi gratitud por sus dones, y conducir a los demás a la santidad en Cristo? A menudo pensamos en la evangelización en términos de misioneros que salen del hogar, de la familia y del país con el fin de predicar y construir la fe en Cristo en tierras lejanas. De hecho, muchos son llamados a este tipo valiente de evangelización. Sin embargo, la evangelización es una misión que se puede cumplir allí donde nos encontremos.
Cuando respondemos a la llamada a la santidad y a vivir nuestras vidas en consecuencia, podemos cambiar las vidas de los que nos rodean con nuestras palabras y, más poderosamente, con nuestros ejemplos. Así, la sociedad que nos rodea empezará a cambiar, ya que responde al testimonio de nuestras vidas, vidas que están llenas de buenas obras, y que demuestran la realidad de nuestra fe en Cristo. Esta transformación comienza con nuestros amigos, familia, compañeros de clase, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, aquellos con quienes estamos en contacto, de modo ordinario. Ellos, también, están llamados a la santidad y, por tanto, es nuestra responsabilidad alentarles a aceptar un modo de vida cristiano. Si nuestras propias actitudes y acciones reflejan continuamente el amor a Dios y al prójimo, una vida virtuosa y la alegría en buscar la voluntad de Dios, podemos atraer a otros a una relación más profunda con Dios, a veces, incluso, sin decir una palabra. Conclusión. Cada estado de vida, ya sea casado o soltero, clérigo o de vida consagrada, ofrece la posibilidad de llegar a ser un verdadero santo. Como señala también San Pablo, cada uno de nosotros ha sido llamado por Cristo a desempeñar un papel especial en su cuerpo místico, la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, ha sido común referirse a esta vocación como la llamada universal a la santidad. Cristo no solo nos ha llamado a vivir una vida de santidad, sino que también nos ha proporcionado todos los medios para hacerlo. Cuando buscamos la santidad, nuestra cooperación con la gracia de Dios nos capacita para ayudar a otros a encontrar la santidad. Cuando finalmente lleguemos al cielo y alcancemos la perfección plena, nuestra alegría se verá reforzada por la presencia de aquellos para los que fuimos instrumentos de salvación. La llamada a la santidad nos obliga a participar voluntariamente en el plan eterno de Dios. Esta participación requiere no solo de la oración y adoración, sino también de una vida de seguimiento, y de servicio a Dios y al prójimo. Todo cristiano debe estar preparado para dar testimonio de su fe, y evangelizar a los demás no solo a través de las palabras, sino a través de un ejemplo vivo, que, a menudo, es más potente que cualquier cosa que se pueda decir. Como San Francisco de Asís dijo una vez, predica siempre, si es necesario, utiliza las palabras. Hemos sido creados por Dios para buscar la comunión con Él, disfrutar de la vida eterna y la felicidad con Él en el cielo. La llamada universal a la santidad es la invitación de Dios. La Iglesia, instituida por Cristo para continuar su ministerio en la tierra, y enseñar sus verdades a todo el mundo, está dispuesta a ayudarnos a responder a esta llamada.